Estamos a lunes en la semana previa al inicio de actividades prácticas. Tenemos esta semana más para abocarnos solamente a clases teóricas, lo cual me parece muy bueno para ustedes. La próxima semana ya vamos a empezar las actividades prácticas que ponen una pequeña carga adicional, pero bueno, ya estamos entrenados, ya estamos acostumbrados y lo vamos a hacer con todo empeño, ¿verdad? No tengo retorno de ustedes. ¿Me están escuchando? ¿Me están escribiendo algo? ¿Me están hablando? Sí, doctor, sí lo escucho. Ahora recién. Ok. He estado revisando las respuestas que me enviaron ustedes y la máquina misma cada vez que califica las respuestas que ustedes envían, me marca las respuestas cada persona y además me hace una serie de estadísticas. Y sobre 5 puntos, su promedio de respuestas correctas es 1.8. ¿Qué les parece eso? Quisiera escuchar sus opiniones. Hola. Creo que es muy bajo, doctor. Yo creo también que es muy bajo. Entonces, la cantidad de personas que han estado respondiendo todas las preguntas en este examen son 5 personas. 5 personas han tenido una calificación de 5. Y uno pensaría que 4 van a ser más, no, son menos. De 3 para abajo. Y lo que más abunda son los 2. Ups, eso me hace pensar mucho. Yo creo que los controles de lectura están diseñados para que ustedes me demuestren que han estado leyendo el material y por el contrario, si sus calificaciones son bajas, me demuestre que no están leyendo el material o por lo menos no lo están haciendo adecuadamente. Y me lleva a reflexionar un poco esto. A partir de ahora, los controles de lectura que vamos a hacer, los vamos a cerrar un poco más. Antes hasta ahora, ustedes tenían la posibilidad de ver las respuestas correctas y los errores que han cometido inmediatamente después de enviar su respuesta. Vamos a cerrar esa posibilidad y yo quiero ver quiénes leen realmente y quiénes copian. Y segundo, quieren ver entre los que leen cuán estables son sus calificaciones y los que no leen, bueno, si lo están haciendo solamente por cumplir, están haciendo una tontería, porque esto no tiene ninguna repercusión sobre su calificación escrita. Esto es solamente una calificación de concepto que nos van a servir para hacer una serie de estadísticas y mejorar nuestro sistema. Así que les ruego, por favor, a los interesados que manden sus respuestas después de haber leído los controles de lectura. Para eso son. No piensen que tienen que enviar las respuestas sí o sí, no importa lo que digan. Sí importa. La otra cosa, hay algunos alumnos a los cuales me han llamado la atención, se cambian de nombre, ponen otros apellidos, algunos me están mandando esos archivos prácticamente desconocidos. ¿Cuál es el propósito de hacer eso? Solamente le aumentan un poquito a la máquina para que depure los resultados y eso es todo. Y me hace pensar que hay personas que no están tomando esto con seriedad. Yo pienso que esta es una materia fundamental, clave para su trabajo como médicos y que debe ser tomada con toda responsabilidad y con toda dedicación. Les voy a hacer esa reflexión, por favor, tomen esta materia así. Es una materia muy importante, si no la base, una de las dos bases para que ustedes puedan ser buenos médicos.
Fisiología y fisiopatología son la clave, la base del ejercicio médico. Si las conocemos bien, tenemos el pensamiento lógico-deductivo que implican, estamos yendo por buen camino como médicos. Si no, si estamos tomando la chacota, no van a adquirir ustedes las habilidades mínimas para un ejercicio correcto de la profesión médica. Así que, por favor, pónganse la mano al pecho, hagan las cosas como tienen que hacer y vamos adelante. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien, muchachos. Dicho esto, vamos a lo nuestro. Lo nuestro son los avances sobre somestesia 3, que son referidos sobre todo a las vías centrales de la conducción de las sensaciones somestésicas. Estas vías centrales son relativamente simples, pero requieren cierto conocimiento, requieren cierta dedicación para sistematizar su conocimiento. Fíjense ustedes que todo lo que son vías que conducen la sensibilidad de fibras gruesas, esos son, ¿qué modalidades sensoriales? A ver, veamos. Gutiérrez, Frances. Hello. Presente, doctor. ¿Cuáles son esas modalidades sensoriales que conducen las fibras gruesas? Son las fibras propioceptivas y las fibras de tacto epicrítico. Absolutamente correcto. Evidentemente, esas son las modalidades sensoriales que conducen las fibras gruesas. Y la pregunta que surge al espíritu inmediatamente es, ¿por qué esas modalidades que aparentemente no tienen tanta importancia, sobre todo porque no están relacionadas a la preservación de la integridad física del sujeto, comparadas, por ejemplo, con el dolor, utilizan fibras gruesas, muy rápidas en conducción, pero muy voluminosas al mismo tiempo? Y yo les reboto la pregunta a ustedes y quisiera saber qué es lo que piensan. Esta es una pregunta abierta para escuchar la idea de ustedes respecto al por qué las modalidades propioceptiva y de tacto fino, tacto epicrítico, utilizan fibras gruesas muy rápidas. Escucho sus opiniones. Un ominoso silencio, no hay opinión. Bueno, yo diría para relacionarnos correctamente o exactamente con el medio. ¿Ya? Muy interesante. En realidad, todas las fibras sensoriales sirven para eso, para relacionarse con el medio. Tienes razón en ese punto. Pero voy a hacer una pequeña disquisición al respecto. ¿Cuál es el diámetro de nuestra médula espinal? En un humano normal de 1,70 m. Hablando en centímetros, ¿cuánto es aproximadamente el diámetro de la médula espinal? Buen día, doctor. Buen Si no me día, equivoco, adelante. creo que es de 43 o 45 centímetros. ¿El diámetro de la médula? Ah, no, la longitud, perdón, doctor. Ah, ya, la longitud, sí. No, lo que me interesa en este momento es ver cuál es el diámetro de nuestra médula espinal. 1 centímetro, doctor. ¿Perdón? 1 centímetro. 1 centímetro, sí, tienes razón, es aproximadamente 1 centímetro, milímetro más, milímetro menos. Ese es el diámetro. ¿Y como cuántas fibras nerviosas estiman ustedes que puedan correr hacia arriba y hacia abajo por el interior de esa médula espinal? ¿Qué cantidad de fibras podrán correr en ese centímetro cuadrado que es su diámetro? Millones. Sí, dime, Yaire.
Son millones, doctor, que suben y bajan. Millones, ¿cierto? Pensemos que las fibras motoras son aproximadamente 1 millón de fibras que están bajando. Las fibras sensoriales deben ser el triple de fibras que están subiendo. Estamos hablando de 3 millones. 4, aumentemos las de interconexión, unos 5 millones de fibras nerviosas. Esa es una gran cantidad de fibras nerviosas, evidentemente. Ahora, imagínense ustedes que todas las fibras nerviosas fueran mielinizadas. Todas tuvieran una vaina de mielina que hace que esta fibra nerviosa llegue a unos 15 o 20 micras de diámetro. ¿Cuál creen ustedes que sería el diámetro de la médula si todas las fibras que suben o bajan por la médula espinal tuvieran el diámetro de 15 a 20 micras? Yo sé que no van a poder hacer ese cálculo en este momento, aun cuando podrían hacerlo con una buena calculadora al lado, pero conceptualmente el diámetro sería mucho mayor que el diámetro de la médula actual, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Evidentemente, se han hecho cálculos para saber cuál sería el diámetro hipotético, teórico de la médula si todas las fibras fueran mielinizadas y fueran de conducción rápida. Tendrían el diámetro de un árbol más o menos, de un árbol mediano. Estamos hablando de unos 20, 25 centímetros. Eso sería completamente inadmisible dentro de los límites biológicos de nuestra estructura corporal. Imagínense tener un diámetro de 25 centímetros en nuestra médula espinal. Ya pues estamos con un problema de carga, de estabilidad tremendo. Eso nos llega a pensar que el organismo debe priorizar a qué fibras les va a conferir esa habilidad de conducir rápidamente y a qué fibras les va a volver fibras delgadas o amielínicas. Y resulta que ha priorizado a las fibras gruesas, por ejemplo, de la propiocepción y de la sensación táctil epicrítica, en desmedro de las fibras del dolor. Las fibras del dolor son fibras delgadas, todas ellas finalmente, ya sean porque son a delta, fibras mielinizadas muy finas, las más finas dentro de las fibras mielinizadas, o son fibras francamente amielínicas, fibras C. ¿Por qué creen ustedes que la naturaleza ha hecho esto? ¿Por qué priorizar a las propioceptivas y epicríticas? Ahora sí, de nuevo les abro la pregunta. Buenos días, doctor. Buen día, Diego. Yo llego a la conclusión, también base en lo que se lee en fisiología, es que la razón sería que las nociones propioceptivas necesitan un mayor tiempo de enviarse, un mayor tiempo enviando señales porque necesitan coordinar movimientos y realizar acciones mucho mayores. En cambio, la recepción del dolor solo requiere un momento de estimulación para alejarnos, por ejemplo, del objeto que esté causando daño o de la sustancia química. Es una respuesta rápida. En cambio, en los estímulos propioceptivos se requiere un mayor tiempo de estímulo para poder coordinar mejor, por ejemplo, movimientos en articulaciones. Bueno, yo diría que es por eso. Muy bien, me parece muy interesante tu respuesta. ¿Alguien tiene otra opinión al respecto? Una sola persona más vamos a recibir en cuanto a opinión. Digan lo que piensen. No puedo creer. Vamos, estoy con 80 y tantos cerebros al frente. Encubiertos, por supuesto. Bueno, entonces la voy a dar yo la respuesta. Y la respuesta es que nuestro organismo prioriza la conducción rápida de la sensibilidad propioceptiva
porque esta modalidad sensorial nos permite adelantarnos a que se produzca un daño. Nosotros, cuando vemos que el piso que está debajo del pie, en vez de ser un piso sólido, es un piso que se mueve, que se hunde, tenemos que conseguir una respuesta motora tal que prevenga que nos caigamos a un agujero, prevenga que nos produzcamos un daño. Entonces, la sensibilidad propioceptiva, como bien dice Diego, es una sensibilidad que nos permite predecir y evitar que se produzca un daño. Pero para hacerlo necesita una gran cantidad de conexiones sinápticas para obtener una respuesta. Y entonces la naturaleza ha priorizado esas vías para que haya una respuesta rápida antes que se produzca una lesión. Cuando ya se ha producido la lesión, cuando ya nos hemos caído al agujero y nos hemos roto la crisma, o un hueso del pie, o lo que sea que nos hayamos producido de daño, obviamente el sistema nervioso recibe la información de que se ha producido ese daño, pero ya no queda la prioridad de mandar esa información rápidamente, porque no es preventiva. Es simplemente para que tomemos recaudos de atención. Tenemos que inmovilizar el segmento, buscar atención médica, lloriquear un poco, lo que sea. Pero ya no se está tratando de prevenir, solamente se está tratando de informar de lo que ha pasado. Entonces, esas han sido un poco sacrificadas, sobre todo sus velocidades de conducción, en función del diámetro de la médula, porque la médula no puede ser demasiado gruesa, tiene que ser gruesa en la medida de lo posible, delgada en la medida de lo posible. Y entonces es por eso que esas fibras gruesas existen y se mantienen pese a los ajustes evolutivos que ha seguido toda la evolución de los animales. En todos los animales, esas son las fibras, las propioceptivas, son las fibras más rápidas. ¿Ok? ¿Queda claro el concepto? ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces, Rubén Ramos. ¿Estás por ahí? Sí, doctor. Ah, ok, bienvenida. Rubén, esas fibras gruesas que ingresan hacia la médula, ¿dónde van y dónde terminan? Es importante. Ingresan por el cordón posterolateral y van hasta van por el sistema del cordón posterior, las ¿Ya? fibras gruesas, y se dirigen a lo que es la corteza somestésica primaria. ¿Dónde terminan las fibras que están ingresando por la raíz dorsal hasta el cordón posterior? ¿Dónde terminan esas fibras? Se entrecruzarían se entrecruzarían y ascenderían hasta lo que es el núcleo de cuneatus y el otro, el Está cuneiforme, haciendo bien, está haciendo bien. el núcleo cuneiforme, y después ahí ya pasaría por lo que es el lemnisco medial, a lo que es la médula oblongada, y de ahí iría hasta el tálamo, lo que es el núcleo ventral posterolateral, y de ahí se dirigía con sus radiaciones arciformes mediales, si no me equivoco, y allí ya recién entrarían lo que es a la corteza semestésica primaria, o lo que sería la circunvolución ascendente del lóbulo parietal. Andrea Sí, doctor. Delgado, ¿estás ahí? Salgueiro, perdón. Sí, doctor. ¿Qué te parece lo que dice Rubén? Opinión. Mm, que
No sé si podría yo complementarlo, doctor. No, primero opinas respecto a lo que él ha dicho, después le corriges. Ok, siento que falta un poquito más de detalle. Puede ser. ¿Como qué, por ejemplo? Eh, ¿Dónde se puede ser, digamos, la primera estación sináptica, la segunda estación sináptica? ¿Dónde es la primera neurona, la segunda neurona? Específicamente, digamos, en qué parte está el núcleo cuneiforme, el núcleo y el núcleo de Gol, digamos. Eso podría ser. Ujú, evidentemente. Las respuestas exigen un detalle mayor que el que nos ha dado Rubén. Sin embargo, el punto para mí es importante en términos de la precisión de los conceptos. Resulta que Rubén nos ha dicho que estas fibras se entrecruzan en la médula y ascienden contralateralmente, lo cual es falso. Este es un paquete de fibras que asciende ipsilateralmente. Ingresa por la raíz dorsal del lado derecho y asciende a todo lo largo de la médula por el lado derecho de la médula. Y terminan en sus núcleos en el bulbo. Núcleos de Gol y de Burdach, efectivamente, o gracilis y cuneatus, y ahí terminan las fibras del cordón posterior. Entonces, conceptualmente, tienen que tener el cuidado. Cuando yo les pregunto dónde terminan las fibras del cordón posterior, pues las fibras del cordón posterior, las fibras de tipo A alfa y A beta, terminan en los núcleos de Gol y de Burdach en su primera estación sináptica. El que haya una estación sináptica es importante. Por supuesto que es importante, porque las estaciones sinápticas son los lugares donde se modifica y reorganiza la información. Entonces, en este caso, la información propioceptiva y la información táctil van a ser reorganizadas allá, y de ahí la información va a ser enviada por fibras de segundo orden, otras fibras gruesas también, que se van a dirigir a donde, Yairé, Salazar. Ahora sí se van a dirigir al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Esas son las fibras de segundo orden que van a terminar en ese núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de allá van a surgir nuevas fibras, fibras de tercer orden, que se van a dirigir ¿hacia dónde, Carolina Jiménez? Vamos, Carolina, estás ahí, no te ocultes. Sí, doctor. Va a Eso, disculpar. está bien. Hacia la corteza. ¿Qué Hasta la parte de la corteza. corteza? Exactamente, la corteza 1, 2, 3, según la segmentación ay, ¿cómo se llama? La corteza somestésica. Bien, si lo queremos decir simplemente, la corteza somestésica primaria. ¿No es cierto? Ahora bien, por si acaso, para que todos hablemos el mismo idioma, esa corteza somestésica primaria, nosotros la conocemos con diferentes nombres de acuerdo al tipo de visión que le demos. Por ejemplo, si vemos desde el punto de vista de la anatomía, anatómicamente no es la corteza somestésica primaria, porque este es un nombre funcional. Anatómicamente es la circunvolución parietal ascendente. Entonces, anatómicamente, circunvolución parietal ascendente. Funcionalmente, desde el punto de vista de fisiología, corteza somestésica primaria. Lo notable es que estas dos se superponen casi exactamente. Son la misma área de distribución de esas fibras. Y cuando hablamos desde el punto de vista histológico, esa misma región de la corteza cerebral recibe el nombre de área 312.
No es 1, 2, 3, es 3, 1, 2. Porque cuando el señor Brodmann hizo una clasificación de las áreas de la corteza cerebral en grosor en función del grosor y el tipo de las neuronas que están allá, llamó a la más anterior la 3, a la que le sigue la 2, y a la que estaba por detrás dentro de esa área somestésica primaria, la 1. La 2, perdón, 3, 1 y 2. Y esa es su denominación que se conserva hasta ahora. Pero fíjense que son tres visiones diferentes. Una es visión anatómica, solamente morfológica. La otra es una visión funcional, fisiológica. Y la otra es una división semifuncional, porque al hablar de la estructura histológica está implicando un sistema de funcionamiento. Entonces, Brodmann habla de las áreas 3, 1, 2, y todas ellas se superponen unas sobre otras en el espectro espacial. ¿Ok? ¿Queda claro ese punto? Sí, doctor. Sonia Limachi, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Bien, ¿cuál ha sido la pregunta más difícil para ti? Doctor, he tenido complicaciones con mi internet y ¿Qué pude enviar complicaciones has un tenido, examen Sonia? con una respuesta. Es que estoy cambiando, doctor, de mi Wi-Fi y entonces está terrible mi internet, no tengo cobertura. Y compré datos, envié y después pude enviar las preguntas y envié tarde también. Y después ya no me salían, me decía que ya no aceptaba respuestas. Correcto. Sí, por eso tu calificación no es muy alta, Sonia. Sí, doctor, va a disculpar, no tengo No, buena no, el cobertura. asunto es que resuelvas tus problemas. Si has tenido Sí, sí, problemas de conexión, resuélvelos antes de que sigamos adelante, si no te vas a perjudicar. sí, doctor, hoy mismo vamos a arreglarlo. Muy Va a bien, de disculpar. acuerdo. Mónica Medrano, ¿dónde estás? ¿No estás? Isabel Mundaca, Isabel, ¿estás por ahí? No quieres hablar. Bueno. Valeria Quispe, bueno, creo que nos hemos vuelto muy tímidos, no estamos queriendo participar de la cosa, lo cual no sé si es bueno para una persona que se está preparando para ser médico, porque el médico básicamente es un ser social, tiene que establecer contacto con sus congéneres para poderlos ayudar si es que le piden ayuda. Pero con esa actitud de yo no me animo a hablar nada, me hacen pensar. Veamos la última pregunta. Entonces, Velasco Maidana. Sí, doctor, buen día. Buenos días. ¿Cuál es el problema que tú hayas tenido? ¿Cuáles son las respuestas que te han causado más problema de dar? Bueno, precisamente era una pregunta que yo había seleccionado que decía que selecciona lo incorrecto. Yo le puse que las fibras del fascículo gracilis llegan hasta el bulbo raquídeo y le puse esa como incorrecta, pero ya usted nos ha explicado que, bueno, terminan ahí, pero ya con otras fibras de segundo orden siguen ascendiendo, entonces ya comprendí esa parte. Bien, bueno, de acuerdo. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta más respecto a este tema? Todo quedó claro. Bravo. Muy bien, el tema que les voy a enviar ahora, el tema es
probablemente uno de los temas más importantes dentro del capítulo de neurofisiología, porque está abocado al estudio del dolor, las bases neurofisiológicas del dolor. Es una información fundamental para el trabajo médico. Es fundamental en el sentido de que el médico lo que hace sobre todo es ver dolor. Va a atender a personas que tengan dolor y por lo tanto el que sepa bien de qué se trata el dolor es fundamental para que pueda intervenir, diagnosticar, localizar y obviamente remediar, aliviar o mejorar el dolor. Entonces, ese tema que nosotros les estamos enviando ahora es un tema que debe ser estudiado con toda atención. Por esa razón, hemos un poquito aumentado el volumen de la información que estamos enviándoles y en un solo tema estamos reuniendo varias charlas que nosotros teníamos. Les voy a dejar entonces ese trabajo, el trabajo de revisar un material que es más o menos abundante. Háganlo con todo empeño, con todo interés. Y vamos a charlar de él mañana y probablemente un día más hacia adelante. Entonces, sin más dilación, les mando el material de lectura. Por favor, abóquense a él, revísenlo. Fijen con precisión los conceptos de los que estamos hablando. Si requieren ampliaciones, pues ya me lo dirán, ya me van a ir pidiendo ese material o aclaraciones y lo vamos a hacer con todo gusto. ¿Ok? Entonces, sin más dilación, pues nos vamos y nos estamos viendo mañana a las 8 de la mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.